Hola, buenas tardes a todos. Es un honor y un gusto para mí presentarles a la maestra en Ciencias Viridiana Villa, muy próxima a su titulación de doctorado, con el trabajo de Historia Demográfica y Estructura Genética en el México Central Prehispánico. Viri trabaja en el laboratorio del genoma humano. Está en la última fase de su doctorado y lo que les va a presentar a continuación es un artículo que publicamos en Science, acaba de salir, está muy fresquito, y que engloba parte de un trabajo pues, que llevó bastante tiempo de la historia genética de poblaciones mexicanas antiguas. Lo dejo con... Gracias. Gracias por la presentación, Bárbara. Si no me escucho bien, me dicen porque pensé que había micrófono. Bueno, como les dijo Bárbara, les voy a presentar parte de este artículo que se publicó, pero primero quería darles una introducción acerca de lo que es el ADN antiguo. La información. Bueno, entonces el contenido va a ser primero una introducción a lo que es el ADN antiguo, seguido por lo de el contenido del artículo que se publicó. Y bueno, este artículo fue parte, bueno, más bien es la investigación que realicé durante mi doctorado. Entonces, es lo que les voy a compartir. Bueno, para empezar, el ADN antiguo es el material genético que nosotros podemos recuperar de muestras biológicas que no se preservaron para tal fin. Entonces, dentro de estas muestras biológicas podemos encontrar diversas fuentes. Pueden ser especímenes de museos, pueden ser cráneos, por ejemplo, humanos que se encuentran en algún entierro arqueológico, pueden ser, bueno, de humano podemos utilizar tanto dientes como hueso, cabello. También de otras especies, por ejemplo, para plantas podemos utilizar semillas y en otros casos también se han utilizado estos segmentos de hielo que se sacan, no sé cómo se llama en español, los cores, o también se pueden obtener de sedimentos estas muestras de ADN. Pero ¿qué tan antiguos pueden ser? Esto, ¿ustedes creen que sea posible que podamos obtener muestras de ADN de dinosaurios? Bueno, pues teóricamente no es posible y el límite máximo que se ha establecido para obtener ADN de muestras antiguas es de aproximadamente 1 millón de años y el ADN más antiguo obtenido, que fue hace como 2 años, superó este límite máximo y fue un poco como, más como de 1.200.000 años de antigüedad más o menos, y fue de un mamut. Y es el ADN más antiguo que se ha recuperado hasta el momento. Pero definitivamente de dinosaurios no podemos obtener y tampoco los podemos clonar hasta el momento. Y bueno, una característica del ADN en general es que se va degradando conforme pasa el tiempo. Entonces, una vez que el organismo muere, el ADN se va degradando, se va fragmentando en pedacitos y también va sufriendo daño. Entonces, es más probable que se preserve mejor en ambientes fríos, como en este lado, y en ambientes cálidos es más posible que se degrade más rápido. Y bueno, molecularmente algunas de sus características, como les decía, cuando el organismo muere, el ADN se va fragmentando. Entonces, comparando el ADN antiguo con el moderno, el ADN antiguo está hecho pedacitos. Vamos a obtener fragmentos cortos, pueden ser como de 30 pares de bases a tal vez 150, 200. Y en el ADN moderno, pues ustedes saben que si hacemos una extracción de ADN de una muestra de sangre o de una muestra de saliva, podemos obtener fragmentos como de miles de pares de bases. Súper diferente a lo del ADN antiguo. Otra cosa que sucede es que cuando se fragmenta este DNA, pues partes de las moléculas quedan expuestas y eso hace que estén expuestas a daño, en especial a este daño que pasa por hidrólisis, en el que la base llamada citosina pasa a ser un uracilo. Entonces vamos a ver estos cambios en las bases del DNA, cosa que no pasa en el ADN moderno.
Y otra característica también importante es que cuando nosotros obtenemos el ADN de una muestra antigua, la vamos a obtener no nada más del individuo o del espécimen que nos interese, sino también de todo lo que estuvo en contacto con esa muestra mientras estuvo en el entierro o en el museo. Entonces, el ADN ambiental va a ser bastante parte de este ADN. También, si no tenemos cuidado en el laboratorio, lo podemos contaminar y puede haber ADN en el laboratorio. Y el ADN endógeno, que es del individuo o del espécimen que nos interesa, va a ser muy poquito. Puede ir como de 0.001% hasta, bueno, en especímenes que son como que se han preservado en buen ambiente como frío, pueden llegar a ser como el 70%, pero en general son debajo del 1% el porcentaje que obtenemos del ADN del individuo que nos interesa. Y bueno, las contribuciones del ADN antiguo en general de la paleogenómica al entendimiento bueno, han contribuido a muchas áreas de la ciencia. El primer ADN antiguo humano que se secuenció fue de un individuo de hace 4.000 años de antigüedad, y eso ya tiene como más de 10 años. También la paleogenómica ha tenido contribuciones en el estudio, por ejemplo, de la vinicultura antigua. Por ejemplo, se han estudiado variantes de uvas que han sido como clonadas desde hace cientos de años y que se preservan hasta hoy. Es la misma variedad, la misma especie y el mismo individuo, puede ser así, porque está clonado. Y también se han hecho muchos estudios acerca de patógenos antiguos en diversos sitios de América y también del mundo. Y lo que les comentaba, también se han estudiado especies extintas a partir del ADN antiguo que podemos recuperar de huesos o de dientes de estas especies. Bueno, cuando yo inicié este proyecto, este mapa ya está bastante desactualizado, pero cuando yo inicié este proyecto, los genomas antiguos secuenciados en el mundo tenían esta distribución más o menos. En la mayoría de los estudios que habían publicado genomas con ADN antiguo eran en Europa, en su mayoría, algunos cuantos en América y algunos cuantos, por ejemplo, unos en África, otros en Asia, y la tendencia se ha mantenido hasta el momento. Siguen siendo más en Europa que en el resto del mundo, aunque el número de genomas recuperados hasta la fecha ya ha aumentado, pero la tendencia es la misma que vemos en este mapa. Y en cuanto a América, de los genomas humanos antiguos que se habían secuenciado hasta ese momento, estaban estos estudios. Entonces, en puntito les marco la ubicación de donde tomaron las muestras y la publicación en donde se reportaron. Esta es la datación que tenían, que iban como de los cientos de años a los 11.000 años, la más antigua, y el número de muestras recuperadas. Aquí en este mapa ustedes pueden ver que en México realmente no había muchos estudios. Aquí también, hasta la fecha, ya se han publicado más artículos. Ahora ya hay más genomas publicados, por ejemplo, del norte de América o del sur de América, pero del centro de México, apenas hasta ahora es cuando ya se publicaron estos datos que nosotros generamos y ya tenemos más representación. Pero también, si se pueden dar cuenta, estos autores, bueno, son extranjeros y estas investigaciones realmente se realizaban todas en el extranjero, no en México. Entonces, bueno, de las que eran de México y también de las de Sudamérica, por ejemplo, no eran investigadores, no se hacía esa investigación en Sudamérica. Se llevaban las muestras a otros laboratorios y en esos laboratorios se hacían estos análisis. Entonces, bueno, cuando yo entré aquí a hacer el doctorado, estuve con la doctora María Ávila, que está aquí acompañándonos también, y bueno, ella fundó este laboratorio de paleogenómica, que es el primer laboratorio de paleogenómica humana en México y en América Latina que cumple con los estándares de calidad para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Uno de los requisitos que debe tener un laboratorio de paleogenómica es que debe estar separado físicamente del laboratorio donde se trabajan las muestras de ADN moderno. Entonces, bueno, las muestras de ADN moderno se trabajan en el LIC, ahí en el edificio color mostacita, y el laboratorio de paleogenómica estaba en este lado, donde solo procesábamos las muestras antiguas. Ahora, bueno, yo todas las muestras que procesé para el doctorado las hice en este laboratorio, pero ahora tenemos otro nuevo, ya no es este, y está en el sótano del laboratorio mostaza. Bueno, entonces, la relevancia de estudiar muestras antiguas o individuos antiguos de México es precisamente porque debido al registro arqueológico nosotros sabemos que en México había una riqueza cultural y de civilizaciones y poblaciones
bastante amplia. En esta se los puedo representar con el mural que está en el Museo Nacional de Antropología, en el que vemos cómo a lo largo de todo el país hay registro arqueológico de diversas culturas, pero realmente genéticamente no las conocemos, y el registro que tenemos de ellos es simplemente en base al registro arqueológico y algunas narrativas históricas, pero genéticamente realmente no sabemos cómo eran y cómo estaba estructurada la población. Entonces, otra cosa importante también es que debido a la colonización por parte de los españoles, una gran porcentaje de la población murió debido a la guerra y debido, por ejemplo, a los patógenos. Entonces, tal vez gran parte de esta diversidad genética podríamos haberla perdido, y es por eso también interesante estudiar a la población antigua. Entonces, ahora sí les voy a presentar lo que se publicó en el artículo. Este artículo está titulado como Historia demográfica y estructura genética en el México central prehispánico, principalmente porque tenemos más muestras del centro de México, y la mayoría de los autores somos mexicanos, y todos los análisis de procesamiento de las muestras se hicieron en México. Y bueno, de este instituto, bueno, está Bárbara Moguel, quien es autora también, y se publicó en mayo. Una de las preguntas principales que se tenía cuando se inició este proyecto es contestar cómo era la diversidad y la estructura genética en las poblaciones prehispánicas de México antes de que tuvieran contacto con los europeos. Entonces, aquí en este diagrama les hago como una representación gráfica de cómo represento la diversidad genética, que es como con diferentes colorcitos. Antes, la población nativa podría haber tenido mayor diversidad genética, y debido a la colonización y a los nuevos patógenos que llegaron, la población pasó por este cuello de botella, en el que se pudo haber reducido la diversidad genética, y parte de la población nativa que sí logró pasar este cuello de botella, después se mezcló con poblaciones, por ejemplo, europeas o africanas, que fueron las que estuvieron en contacto con nosotros, y eso ha dado origen a la población mestiza en el México actual, que ahora la podemos ver representada más o menos así, como población mestiza y también población indígena, que sería como estas que tienen como el colorcito sin mezcla. Y lo que se ha hecho lo que se había hecho hasta el momento, antes de que yo iniciara el doctorado, fue que se había estudiado la población actual de México, y a partir de esta se habían hecho inferencias acerca de cómo era en la antigüedad, y se hicieron unas muy buenas inferencias acerca de eso, pero lo que nosotros queríamos era realmente estudiar directamente individuos de la época prehispánica y ver directamente cómo eran. Entonces, los objetivos específicos de este proyecto fue que íbamos a obtener el ADN mitocondrial y nuclear de restos arqueológicos prehispánicos de México, de diferentes regiones, y como segundo objetivo era analizar este ADN que se recuperó y compararlo en el contexto de la diversidad genética actual, tanto el análisis del ADN mitocondrial, el nuclear. Y también teníamos otros dos análisis que nos interesó hacer, que era analizar si había continuidad genética en los sitios durante la ocupación del sitio. Más adelante les voy a platicar bien. Y también detectar si había contribución genética de poblaciones desconocidas en la población prehispánica de México. Para el primer objetivo, que era obtener estas muestras y recuperar el ADN, nosotros establecimos colaboraciones con diversos arqueólogos para obtener estas muestras. Entonces obtuvimos muestras de individuos de la Sierra Gorda. Aquí les muestro las colaboraciones que hicimos. Para la Sierra Gorda obtuvimos 13 muestras, muestras para 3 individuos, para Michoacán de 8 individuos, para Cañada de la Virgen en Guanajuato 16 individuos, y de la Sierra Tarahumara obtuvimos datos bioinformáticos que ya se habían generado para 2 individuos de este sitio. Y bueno, como les comento, era la primera vez que se procesaban este tipo de muestras aquí en México y en este laboratorio, entonces fue todo un reto establecer como los protocolos para hacerlo y que quedara con todo bien. Entonces, una de las cosas que se debe de tomar en cuenta es que para trabajar con estas muestras te tienes que poner un traje de protección completo, no para protegerte a ti de la muestra, sino para proteger a la muestra de tu ADN, para que tú no contamines con tu ADN. Entonces nos ponemos como este traje completo, botas, doble par de guantes, cubrebocas, y entonces estábamos como todos cubiertos, y ya una vez que estamos así ya podemos trabajar con la muestra.
Principalmente nosotros utilizamos muestras de dientes, aunque también en algunos casos usamos de hueso. Y lo que se hace básicamente es como tomar la muestra, en este caso les voy a platicar del diente, entonces lo que hacemos es cortarla, separamos la corona de la raíz y con la raíz es la que utilizamos para hacer la extracción de ADN. Entonces lo hacemos en una campanita donde hacemos el corte, limpiamos cada vez que cambiamos de muestra y todo para que no haya contaminación. Y después ya hacemos la extracción de ADN en la campana de flujo laminar. Y bueno, hacemos todo el protocolo para construir las bibliotecas genómicas a partir de este DNA. Y después ya mandamos a secuenciación por Next Generation Sequencing y obtenemos estas secuencias FASTQ que son las que vamos a analizar y comparar con los genomas actuales. Entonces, como les comentaba, una vez que ya tenemos el ADN y ya lo secuenciamos, lo que hacemos es estudiarlo por separado. Analizamos el ADN nuclear, que es el que heredamos tanto de nuestro padre como de nuestra madre, y también analizamos el genoma mitocondrial, que solo se hereda por linaje materno. Entonces, en cuanto al genoma mitocondrial, que es el que heredamos por linaje materno, obtuvimos estos resultados. Una vez que tenemos el ADN mitocondrial, lo podemos comparar con los genomas que están reportados actualmente en la población mexicana y básicamente se separan en grupos dependiendo de las variantes que tiene este genoma. Entonces, en América tenemos principalmente el haplogrupo A, B, C y D, y dentro de estos se pueden dividir en más subgrupos, dependiendo de qué otras variantes tenga, pero aquí les reporto nada más de cuáles de A, B, C o D. Entonces, en color verde tenemos el C, por ejemplo, que está representado en el norte de México, y mientras bajamos hacia el centro de México, observamos que tenemos de todos los haplogrupos, ¿no? Entonces, esto mismo fue lo que se observa, bueno, más bien es lo que se observa en la población actual de México, en la que en el norte de México observamos más haplogrupo C, que también está en color verde, y mientras vamos hacia abajo observamos más diversidad de haplogrupos, ya se encuentra el A, B, C y D, y en el sureste, en la población actual, por ejemplo, hay más presencia del haplogrupo A, que es el que está en azulito. Entonces, básicamente lo que observamos es que la distribución de estos haplogrupos, tanto en la época prehispánica como en la actual, se ha mantenido a través de todo este tiempo. Y en cuanto al genoma nuclear, que es el que es como muchísimo más grande y tiene más información, para ese análisis nosotros lo comparamos con datos que también ya se habían reportado de población de México, principalmente de población indígena. Y bueno, aquí les pongo en circulito las poblaciones indígenas de México que están representadas en estos paneles de referencia que ya habían sido publicados de población actual. Y en triangulito están los sitios que nosotros muestremos, de donde son nuestras muestras antiguas. Y bueno, ahí en triangulito también hay unas muestras antiguas de Pericués que se habían reportado en otros estudiantes. Y bueno, básicamente incluimos 18 poblaciones indígenas y aproximadamente un poco más de 500,000 marcadores de un solo núcleo para hacer estos análisis. Entonces, comparando los datos de los individuos antiguos con la referencia actual, observamos lo siguiente. En la parte superior ustedes ven este análisis que se llama de admixture, en el que separamos los datos genéticos en base a diferentes componentes. Nosotros le podemos decir al programa, sepáralo, no sé, en 2 componentes genéticos ancestrales, ¿no? Y te lo va separando en el número de componentes que tú le digas. Entonces, en base a lo que ya se había reportado antes de las poblaciones actuales indígenas de México, se han reportado 6 componentes, entonces lo hicimos así para tener una comparación con estos artículos que ya se habían publicado antes. Y lo que vemos es que están ordenados aquí, por ejemplo, del norte de México hacia el sureste de México. Y en el norte de México vemos estos componentes ancestrales que es el verde, el azul, el naranjita. Y mientras vamos hacia el sureste, aquí en el sureste vemos este componente rosita que se ve en los lacandones, por ejemplo. Y este otro componente morado que se ve, por ejemplo, en los chiquis y en otras poblaciones. Y en el centro de México vemos básicamente que son como una combinación de estos 5 componentes. Y lo que vemos en las poblaciones antiguas, que son estas que vemos aquí abajo, las de la Sierra Tarahumara, por ejemplo, vemos este individuo, que es el F9, que tiene este componente azul que también se comparte con individuos del norte de México actuales,
y también este otro que es el MON6 y estos de Pericles, tienen un poco menos de este componente, pero siguen teniendo más de este componente que de otro. Mientras que los individuos del centro de México, que son los de la Sierra Gorda, Cañada de la Virgen y Michoacán, tienen una estructura genética muy parecida a las poblaciones actuales del centro de México. Entonces, en base a esto también concluimos que la estructura genética del genoma nuclear se ha mantenido desde la época prehispánica hasta la actual. Lo mismo que vimos para el genoma mitocondrial. Y después, con estos datos también quisimos analizar una hipótesis que se había propuesto ya mucho tiempo atrás por parte de arqueólogos, en la que se proponía que había en la frontera norte de Mesoamérica, aquí les pinto Mesoamérica con verdecito y en Aridoamérica con gris. En la frontera norte de Mesoamérica hubo un momento, hace como 1000 años, en el que hubo una sequía, bueno, varias sequías, varias décadas de sequías, que provocaron que en esta frontera norte los individuos, bueno, las civilizaciones que vivían en esta región migraron hacia regiones más sureñas para buscar, buscar condiciones en las que pudieran seguir subsistiendo con la agricultura y estas cosas. Entonces, cuando ellos migraron, la hipótesis dice que fueron reemplazados por pobladores de Aridoamérica, que aquí los pinto como con estos colores, ¿no? Entonces, nosotros para evaluar esta hipótesis analizamos los individuos de la Sierra Gorda de Querétaro, que precisamente están ubicados como en esta región más o menos. Y aquí les muestro las dataciones de las muestras que obtuvimos de los individuos, que estarían más o menos como después de la sequía y antes de la sequía. El más antiguo es como en el año 300 antes de Cristo, está datado en esa fecha. Entonces lo que hicimos fue evaluar si los individuos de antes de la sequía y después de la sequía pertenecían a una misma población, si había una continuidad genética entre estos dos grupos. Entonces eso fue lo que evaluamos, y en base a lo que encontramos en el genoma mitocondrial, bueno, este análisis lo hizo Alan, que también está aquí en el punto, y lo que observamos en esta red de haplotipos mitocondriales es que se agrupan todas juntas, tanto las de antes de la sequía como después de la sequía. Aquí los denoto como, estas son después de la sequía y estas son antes de la sequía. La B es antes y la A es después. Entonces vemos que todas están en un mismo grupo, todas se agrupan en un mismo linaje. Y lo que observamos es que sí hubo continuidad a nivel del genoma mitocondrial, que es a nivel del linaje materno. Y en cuanto al linaje, bueno, a los dos linajes que serían el nuclear, en base a también vimos que había continuidad genética. En les muestro este análisis que se llama de Statistics. Básicamente lo que hace es evaluar si podemos modelar la población de antes de la sequía y después de la sequía como en un mismo clado, como que están más relacionados ellos que con otras poblaciones. Entonces aquí este arbolito sería el que nosotros estamos evaluando, y si hubiera una desviación a que estuvieran más relacionados, por ejemplo, con pericúes o con otra población de aquí, el valor que nosotros tenemos en la D igual a 0 se desviaría significativamente hacia un lado o hacia el otro. Pero lo que vemos aquí es que ninguno se desviaba significativamente. Cuando había desviaciones significativas, yo las marcaba como con rojo, aquí vemos todas azules, y esto nos muestra que realmente esta población, tanto de antes como después de la sequía, sí pertenecían a una misma población. Otra cosa hubiera sido si nosotros hubiéramos visto que hubiera, por ejemplo, una desviación de que la población de antes de la sequía, por ejemplo, en este caso, que se relacionara más, por ejemplo, con pericúes, ¿no? Y entonces hubiéramos visto una desviación más hacia la derecha, y eso nos hubiera indicado que tal vez sí habían tenido contacto con poblaciones del norte de México o que habían sido como reemplazados totalmente. Y bueno, eso mismo lo vimos en otro análisis, es básicamente lo mismo, pero en un modelado demográfico, en el que aquí observamos que el individuo antes de la sequía sí se puede representar como un ancestro de los individuos que son post-sequía. Entonces, en base a esto, vemos que no hay evidencia de que haya un reemplazo poblacional en base al genoma de estos individuos, por lo que nosotros proponemos que sí hubo una continuidad y que realmente no hubo un reemplazo como lo que se había propuesto en esta hipótesis de que ya tenía como
muchos años atrás, pero esto no significa que no hubo un reemplazo en toda la frontera norte de Mesoamérica. Pudo haber sitios en los que sí hubo reemplazo, pero en el que nosotros estudiamos específicamente, que es en la Sierra Gorda, no hubo reemplazo poblacional. Ahí la población sí subsistió, y una de las características importantes de esta población es que se dedicaban, además de a la agricultura, se dedicaban a la minería del cinabrio. Entonces, esto pudo haber hecho que para ellos fuera más fácil intercambiar este bien que era muy preciado con otras poblaciones y que pudieran haberlo cambiado por alimentos, por ejemplo. Entonces, probablemente por eso subsistieron y no tuvieron que emigrar a otras regiones, y también porque el hecho de que hayan estado en la Sierra Gorda puede haberles ayudado a que en la Sierra Gorda también puede ser que no haya estado tan seco como en la planicie de México. Por ejemplo, otro de los sitios que estudiamos fue Cañada de la Virgen, que está en Guanajuato, y ahí sí no hay evidencia de que haya otra población. Básicamente abandonaron el sitio en el año 1050 más o menos, o 1100. Entonces, en este caso vemos que no hubo un reemplazo poblacional y tampoco abandonaron el sitio. Y otra cosa que evaluamos es en base a una pregunta más grande, que es el poblamiento de América. Entonces, el poblamiento de América es un proceso muy complejo que hasta hace algunos años, desde que empezó como todo lo de paleogenómica, se han descubierto muchas cosas. La paleogenómica ha contribuido enormemente a contestar varias preguntas acerca de este evento que sucedió. Entonces, aquí este es un resumen de un artículo en el que puso como todos los hallazgos que se han tenido acerca de cómo fue el poblamiento en América, pero básicamente es que los ancestros de los nativos americanos tienen ancestría de dos poblaciones, que pueden ser los antiguos siberianos del norte y alguna población del este de Asia. Estos tuvieron una mezcla, y después de esta mezcla, cuando pasaron a la parte de Beringia, se quedaron allí y después se diferenciaron como en diferentes poblaciones, y una de esa población pasó a América y después se diferenció, bueno, no se diferenció, se separó y poblaron todo el continente. Básicamente es algo así. Y lo que nosotros estudiamos aquí es precisamente una población. Sí. Queríamos observar si esta población que está marcada aquí, que dice UPOP-A, es una ancestría fantasma que se detectó hace unos años en algunos individuos de América. Se detectó en la población Mije y en la población de aquí de Lagoa Santa. Se detectó en esos individuos que, si se comparaba con todos los genomas que había en América, presentaban como otras cosas genéticas que no se veían en poblaciones que conozcamos. Entonces, a eso le llamaron como contribución genética fantasma, porque viene de otra población que no conocemos realmente y que no tenemos un representante actual ni antiguo que podamos decir, este venía de allí, ¿no? Pero entonces se le llamó a esta población fantasma UPOP-A, que es la que está ahí arriba, y nosotros dijimos, bueno, los individuos de la época prehispánica de México tenían también esta contribución genética fantasma, no sabemos. Entonces, lo que hicimos fue prácticamente hacer como el mismo análisis que hicieron en ese estudio de la contribución genética fantasma, y lo que observamos es de que sí, efectivamente, aquí les muestro como en el que se reportó donde estaba el Mije, y acá el análisis que nosotros hicimos. Entonces, lo que encontramos es que para la Sierra Tarahumara, el individuo que analizamos sí presentaba esta ancestría genética fantasma, que es la misma que se compartía con Mije, pero para el individuo de Cañada de la Virgen lo que observamos es que era una ancestría genética fantasma distinta, no era la misma. Entonces, esto nos muestra que el proceso del poblamiento de América es más complicado de lo que nosotros creímos, y añade como un grado más de complejidad a cómo era la estructura genética en Beringia antes de que pasaran a América los pobladores. Entonces, prácticamente contribuimos con el descubrimiento de esta ancestría, que le llamamos nosotros UPOP-A2, y bueno, también es la primera vez que se reportaba ancestría genética fantasma en población prehispánica de México. Y bueno, como conclusiones, podemos decir que en base a los marcadores uniparentales, que es el genoma mitocondrial, vemos que la estructura genética de las poblaciones de México, desde la época prehispánica hasta la actual, se han conservado. Es lo mismo también que vimos en base al genoma nuclear.
Y otra de las conclusiones es que no vimos evidencia de un reemplazo poblacional realmente en la Sierra Gorda de Querétaro, y esto nos sugiere que sí hubo una continuidad poblacional. Y la otra es esto que les mencionaba, de que encontramos la contribución genética de dos poblaciones fantasmas, tanto la UPOP-A, que se había descrito antes, y la UPOP-A2, que la descubrimos apenas en este estudio. Y otra de las conclusiones es que desde que empezamos como este estudio hasta ahora, ya vemos que sí es posible hacer paleogenómica en México y que no es necesario que se tengan que llevar las muestras a otros países, que es lo que se hacía antes, que las llevaban a Europa o Estados Unidos, a otros lados. Ahora ya tenemos un laboratorio de paleogenómica en México, en el que ya nada más no trabajamos con muestras humanas, también se están trabajando con muestras de otros organismos, y bueno, es como el primer paso para muchos estudios que se van a hacer. Y bueno, ya no me queda más que agradecer como a todas las personas que han estado involucradas, aquí todavía faltan más, y bueno, a todos los apoyos que he recibido, y a ustedes por su tiempo y su atención. No sé si tienen más preguntas. Pues muchas gracias, Vivi, por este recorrido, por toda una y muy interesante investigación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, ¿por qué estudiar la Sierra Gorda este periodo de sequía? ¿Por qué escogieron ahí? Cuando nosotros iniciamos, lo que queríamos era contestar esta pregunta principal que les mencionaba, que era simplemente hacer una descripción de cómo eran las poblaciones antes y después del contacto con los europeos. Era como una pregunta como más general, pero cuando establecimos estas colaboraciones con los arqueólogos, también nos interesaba saber qué preguntas querían contestar ellos. Entonces, la arqueóloga de estos sitios de la Sierra Gorda y el arqueólogo de estos sitios nos platicó acerca de esta hipótesis que existía y que también querían poner la prueba, y que si se podía hacer con estos datos genéticos que nosotros estábamos generando, y de ahí que surgió analizar estos sitios para eso. Sí, porque, digo, yo trabajo con paleoclimas en esa zona, pues durante la sequía del periodo clásico casi no es visible en esa zona, porque precisamente toda ahí está pegamos de la humedad del Golfo, ¿no? Y qué tan factible, digo, sé que no es lamentable estudiarlo, por ejemplo, en zonas como Xochicalco, donde sí se ve que había que hubo estrés hídrico mucho más marcado, ¿no? Ajá, pues básicamente la limitante es establecer como la colaboración con los arqueólogos que están trabajando en esos sitios, y de ahí pues procesar las muestras y ver qué tanto ADN podemos recuperar. O sea, básicamente no sabemos cuánto podemos recuperar hasta que lo hagamos. No se puede predecir. Y una última pregunta, acerca de este último pedazo que sacaste de la población de América. ¿No viste ninguna contribución de gente que viene del Pacífico Sur? No observamos, o sea, sabemos que hay estudios en los que se reporta que en México hay, bueno, actualmente, en América, ¿no? Y en América sí, en otros sitios, pero nosotros no observamos eso. En los prehispánicos no. Me llamó la atención la gráfica donde tienes las fechas, la sequía del clásico de 1000, y me vino a la mente inmediatamente la pequeña era glaciar, que es lo que yo estoy un poquito más familiarizado, y pues no sé si se podría también ubicar eso y relacionarlo con las migraciones, porque también fue un cambio climático bastante marcado después de esta sequía, que no estoy muy familiarizado, pero de 1300 a 1800 aproximadamente está esta pequeña era glaciar. No sé qué tanto impacto tuvo en las altitudes bajas, pero bueno, un poco familiarizado con las montañas. Los glaciares bajaron hasta 3000 metros básicamente, o por ahí estaba en línea de los glaciares, hay evidencias de eso. Entonces eso debe afectar el clima y también, pues, no sé, las migraciones. Pensando en vos, Arta, yo soy neófito en esto, pero se me vino a la mente algo de ese tipo. Sí, bueno, suena muy interesante. Yo desconocía acerca de esta época que me estaba hablando, pero básicamente pues sería lo mismo que en el otro caso, sería como
plantear bien como la hipótesis que queremos evaluar y obtener muestras que realmente sean como de esos periodos y después de esos periodos para que podamos evaluar. Ajá. Pero en este caso, pues no. Sí, gracias. Gracias. Interesante. Yo tengo varias curiosidades. Trabajaste con diferentes muestras en diferentes partes, pero nada más haces conclusión de la Sierra Gorda. ¿Qué pasó con las otras? De las otras no teníamos muestras en diferentes puntos temporales como para poder hacer esa evaluación. Por ejemplo, los que eran de Michoacán y de Cañada de la Virgen eran como... Los de Michoacán, por ejemplo, solo teníamos del Clásico. Y de Cañada de la Virgen solo teníamos antes de la sequía. Y de la Sierra Tarahumara igual solo teníamos para un periodo, entonces no podíamos realmente hacer esta evaluación. También me da la curiosidad de por qué dices que en la época prehispánica y la actual debía haber un cuello de botella en términos de la variedad, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ocurrió la colonización por parte de los europeos, la población prehispánica, bueno, la población nativa, disminuyó drásticamente, o sea, se ha estimado, bueno, las estimaciones son como muy poco ambiguas, pero se ha llegado a estimar hasta que fue como del 90% de la población. Entonces, en base a eso hago esta hipótesis de que pasaron por un cuello de botella, porque se disminuyó la población y probablemente se disminuyó la diversidad genética. ¿Y por qué disminuyó? Porque aquí en México es diferente que en otras partes del continente. En otras partes del continente hubo un genocidio, pero aquí no hubo un genocidio. ¿Por qué hubo esa disminución de los originarios? Pues básicamente fue por la idea del gobierno. A lo mejor hay que, no es en sí de la población como tal, sino de su diversidad genética, como de la variedad que podemos tener como individuos que había antes de la colonización, que realmente se desconocía hasta que pues se empezó este trabajo. Y luego hay una disminución grande por enfermedades, por guerras, por diferentes motivos. Y entonces cuando pasa este cuello de botella es cuando llega, pues, llega como una nueva población, ¿no? O este recambio. O sea, no como individuos, no, sino como la diversidad genética. Muchas gracias. Pues muchas felicidades, está muy bonito tu trabajo. Se me hace que es un trabajo que precisamente abre puertas a muchas preguntas y que está muy interesante poderlas contestar. A mí me llamó la atención mucho que pusiste o dices que hay un tipo diferente en la parte norte, en la parte sur y en el centro. Ya no elaboraste más sobre eso. ¿Cuándo ocurrió esa diferenciación? ¿Por qué en el centro se ven todos estos tipos mezclados y no en el sur y en el norte? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, en base a los genomas que nosotros recuperamos, no es muy factible como hacer estos análisis demográficos, porque los genomas que tenemos son poquitos, pero ya se había estudiado en población actual, o sea, con genomas actuales de México, y lo que se había observado es que comparando las poblaciones del norte, pues no han sido varios estudios, no solo uno, comparando las poblaciones del norte de México con las del sur de México, por ejemplo, hay una estimación de que se separaron hace aproximadamente 7,000 años, y eso debe ser como cuando se generaron precisamente esa diferenciación entre el norte y el sur de México, por ejemplo. Y para las del centro de México es más difícil hacer un modelado porque precisamente en el centro se sabe que ha habido como mucha mezcla y mucha migración, por ejemplo, de personas que vienen del sur hacia el centro o de personas que venían del norte hacia el centro. Entonces es como un lugar donde había más mezcla, mientras que las poblaciones del norte y del sur sí se quedaron como un poco más aisladas entre ellas. ¿Y es factible sacar DNA de restos humanos de 7,000 años, 10,000 años? ¿Hay lugares donde se ha hecho en México? No se han recuperado en México tan antiguos, pero
O sea, si hay muestras se puede intentar hacer y como le comentaba, o sea, lo máximo antiguo que se ha recuperado de algún organismo es de hace 1.200.000. Entonces, depende mucho de cómo esté preservada la muestra, en qué ambiente estuvo, si estuvo en frío, si estuvo en un ambiente cálido, porque, por ejemplo, si queremos estudiar restos del sureste de México, de la península de Yucatán, va a ser más difícil que obtengamos ADN, aunque sean muestras de cientos de años. Pero tal vez si nos vamos a una región más fría en México, o no sé, en una cueva, por ejemplo, podamos obtener ADN un poco más antiguo, ¿no? Que se haya preservado mejor. Entonces depende mucho del lugar donde haya estado la muestra, de las condiciones de la preservación. Y sí, seguramente deben de haber restos como tan antiguos, ¿no? Pero depende mucho de que podamos obtener esas muestras. El famoso hombre de Tepexpan, creo que sus restos están en el Museo de Antropología, o no sé exactamente, no recuerdo tampoco la edad, pero es uno de los fósiles humanos más antiguos encontrados aquí en el centro de México. Sería interesante, no sé si una colaboración con el Museo de Antropología, y se requiere que un fragmento, ¿no? Sí, un pequeño fragmento puede ser. No sé, o sea, pensando nuevamente en voz alta, sería algo interesante ahí de... Sí, es como que se abre la posibilidad de hacer como muchos estudios a partir de esto. Como, hay muchísimas preguntas que podemos contestar. Sí, adelante. Sí, no, pues muy interesante todo esto, es algo, dicen, abre nuevas estrategias de investigación. En México hay muchísimo que hacer y en el mundo. Ahorita que mencionaban los cuellos de botella, pues uno de los cuellos de botella más importantes que ha habido estuvo asociado a una erupción volcánica. Entonces, prácticamente esa erupción, menos de 700.000 años, mata a toda la humanidad. Entonces, ese tipo de estudios pues podría aportar significativamente muchas preguntas de qué pasó cuando ocurrió, por ejemplo, eso. Y en particular ahorita se me ocurrió preguntar, por ejemplo, en Teotihuacán, no sé si hay algún estudio que indique o que se pueda proponer para indicar qué pasó con los teotihuacanos. O sea, si ustedes recuerdan, pues ellos abandonaron ahí y muchos todavía dicen que piensan que los aztecas fueron los que construyeron ahí, no, eso llegaron después. Entonces ahí hay claramente poblaciones que yo creo que con un estudio de ADN podría distinguirse claramente y aportar algunos elementos de, por ejemplo, ese tipo de cosas, que en muchos lados en aquel entonces había una guerras internas terribles, ¿no? De hecho, pues por motivo de las guerras internas fue que nos colonizaron. O sea, la verdad es que así pasó. Entonces creo que aquí podría, no sé si haya alguna aplicación que conozcas para resolver ese tipo de cosas de particulares que ya es difícil ahora encontrar pues algún vestigio que pueda ayudar. No sé si tiene restos humanos, va a ser difícil encontrar, pero no sé qué otra cosa se pueda usar. Bueno, de Teotihuacán sí hay restos humanos y se han hecho algunos estudios en base al genoma mitocondrial, una región pequeñita del genoma mitocondrial no completo, y se ha visto que había bastante diversidad genética allí. Pero básicamente sería lo mismo, como establecer bien como la pregunta de investigación que queremos, ver qué tantas muestras podemos obtener, de qué temporalidades, de qué sitios, por ejemplo, de Teotihuacán, y también, no nada más eso, sino si queremos ver si migraron a otro lado, tendríamos que compararlo con otros sitios. Entonces, lo que estamos haciendo, bueno, lo que hicimos fue como, básicamente como abrir la puerta para que se empiecen estos estudios, y ahorita los genomas que tenemos de la época prehispánica son solo estos que generamos para este estudio. Pero justamente si se hacen más estudios, podemos comparar ya más entre sitios, por ejemplo, pero ya que tengamos como un panel más extenso de genomas a lo largo de toda la época prehispánica y de diferentes regiones de México. Y se podrían hacer este tipo de estudios para saber si migraron o con quienes tenían más conexiones, este tipo de cosas. Gracias. Sí, muchas felicidades. Pues mi pregunta iba a ser más o menos dirigida hacia eso que están respondiendo ahorita. Si
eventualmente con más muestreo, con alguna estrategia o más colaboraciones iba a ser posible refinar estas rutas de migración en el espacio y tiempo, particularmente en América o Norteamérica hacia Centroamérica, todos los debates que existen desde de dónde es que entran estas nuevas civilizaciones, y hubo periodos de tiempo en el que se quedaron más cómodos en el norte de América o cuando llegaron hasta Mesoamérica. O sea, eso, ¿en qué espacio de tiempo, en qué espacio y tiempo podrían hacerlo con esta metodología? Y si solamente sería utilizando ADN de humanos, o también es posible hacerlo con otro tipo de ADN que los humanos traen de otros lugares, por ejemplo, con los animales o con las plantas. O sea, esa pregunta es como más hacia si va a ser posible refinar esas rutas de migración. Yo creo que sí, y es lo que se ha hecho como desde que se empezaron estos estudios paleogenómicos de América, porque precisamente la paleogenómica ha aportado como muchas evidencias acerca de cómo ha sido el poblamiento, porque antes realmente solo teníamos como la evidencia arqueológica, pero no sabíamos si habían sido solo una población o dos. Ahora sabemos que se separaron y que están los nativos americanos del norte, por ejemplo, y los nativos americanos del sur, que son los que poblaron como toda la parte. ¿Y en qué tiempo fue eso, más o menos? Como hace 12.000 años, más o menos. No me acuerdo como el rango. Entonces tienen buena resolución en ese tiempo por el tipo de muestra que tiene una resolución de varios cientos de miles de años. O sea, sí va a ser posible y se buscarían colaboraciones con gente que ya tiene, por ejemplo, restos óseos de gente en Mesoamérica. O sea, no buscarían nuevas muestras. No, sería como muy complicado como plantear un proyecto para también hacer excavaciones. Es más como factible hacer colaboración con quien ya está trabajando en eso, y también, como lo que decíamos, hablar con ellos y saber también qué preguntas tienen ellos, ¿no? Porque también podemos como contestar otras cosas. Y lo que decías acerca de otros organismos, otras especies, sí se ha hecho y se ha visto, por ejemplo, también que no me acuerdo para qué región, pero los genomas como de perros también han contribuido a contestar este tipo de preguntas de cómo se movían los humanos a través, bueno, cómo se movían a través de diferentes partes del mundo. Entonces, sí se puede. Y también se ha visto, por ejemplo, con patógenos, tal vez, como de en tal fecha, no sé, pudo haber entrado tal patógeno, entonces tal vez tuvo contacto con otra población que venía de otro lado. Entonces, sí se han hecho ese tipo de estudios. Gracias, felicidades. Gracias. Ya más una pregunta más relacionada con lo que está haciendo Bárbara acá. ¿Qué hay del DNA sedimentario? ¿Se puede recuperar DNA de humanos en los sedimentos? ¿Qué condiciones se necesitan y cuáles serían las condiciones para hacer esa extracción y esa secuenciación? Bueno, para lo de sedimento creo que Bárbara podría contestar mejor. Definitivamente es posible y se ha hecho, pero creo que Bárbara sabe las condiciones en las que se debe tomar la muestra. Yo hago esa pregunta porque creo que sería una de las cosas interesantes de hacer aquí en Geociencia. Sí, de hecho, con Mari, quien lidera todos estos trabajos, es la doctora María Ávila, planteamos intentar la recuperación de DNA mitocondrial, que es el linaje materno que se acaba de vivir, a partir directamente de sedimentos, para ver si logramos recuperar DNA de humano sin necesidad de tener los restos óseos. Y eso sería pues una gran ventaja para este tipo de estudios, ya que no dependeríamos de excavaciones previas o de... Sí, como podríamos hacer algo más directo. ¿Y en qué condiciones se podrían saber qué lagos? Pues, queremos intentarlo ahorita con los lagos que tenemos en Chiapas, pero se me hace bastante desafiante por las condiciones de temperatura y humedad en Chiapas, pero pienso que en lagos que estén un poco más, en cuevas sobre todo, como decía Viri, creo que podría ser lugares donde se podría explorar. Hace poco tomamos muestras de sedimentos de Santa Lucía, donde se construyó el nuevo aeropuerto, y si esto funciona bien y
que es como esta parte del agua de Texcoco que se secó. A lo mejor eso nos podría ir indicando un poco de qué condiciones podrían ser favorables para obtener sedimento, perdón, DNA humano a partir de sedimentos o suelos. Pero creo que es algo que apenas vamos a descubrir. Pues muchas gracias a todos por haber participado.